Bien. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro interés. Vamos a participar en esta presentación algunos miembros y colaboradores del proyecto que ha generado esta web. Rodrigo Castro, Pilar Salvá, Gema Muñoz Alonso, Fernando Ramos, Emanuel Chamorro, Elena Garralón y Ancho Garrido. Vamos allá. La web Escritura Académica se ha creado gracias a la concesión de un proyecto de innovación docente, convocatoria 2019-2020, titulado Implementación de gestores del conocimiento en la escritura académica, alcance y límites, Universidad Complutense de Madrid. A partir de aquí diremos UCM. Asimismo, esta web tiene sus precedentes en un proyecto de innovación, convocatoria 2017-2018, titulado Desarrollo de recursos online para la transformación digital del doctorado en la UCM, con especial foco en humanidades. Este último proyecto tuvo su proyección en un blog titulado Doctorado Digital UCM. Hemos hecho un enlace de Doctorado Digital UCM a la web Escritura Académica, tal y como nos han solicitado numerosos usuarios del blog. En la portada, que luego compartiremos, dejamos constancia del objetivo de la web y el porqué de la misma. El objetivo de esta web es ayudar al alumnado en la elaboración de un trabajo académico, ya sea un trabajo de fin de grado, TFG, un trabajo de fin de máster, TFM, o una tesis doctoral, TD. En esta web el alumnado podrá encontrar fuentes de información, documentación, materiales, ejercicios y material audiovisual sobre la elaboración, arquitectura y defensa de un trabajo académico. Asimismo, cualquier persona interesada en realizar trabajos académicos encontrará información sobre las virtudes, pero también sobre las limitaciones de los gestores del conocimiento y bibliográficos cuando no se usan debidamente. Esta web es un homenaje a todo el alumnado presente en los cursos y seminarios sobre metodología, en el marco de diferentes cursos, seminarios y talleres en grados, másteres y doctorados de la UCM. Incluimos en la web el título de algunos de los más recientes y de los más importantes. Lo que sí nos interesa destacar es que todos estos cursos, seminarios, talleres y asignaturas fueron impulsados por el Departamento de Filosofía y Sociedad y por el Decanato de la Facultad de Filosofía de la UCM. Y hacemos especial mención a Juan Antonio Valor Llévenes, actual decano, y su equipo decanal, y a Rafael Orden Jiménez, que fue el anterior decano de la facultad y que siempre impulsó la metodología de la investigación en la facultad. Cedo la palabra ahora a Rodrigo Castro. Rodrigo, adelante. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención va a ser en una doble calidad porque soy, bueno, como ya lo comentó Gema, soy miembro como profesor de este proyecto, pero al mismo tiempo voy a hablar en tanto que vicedecano de Doctorado, Investigación y Transferencia de la Facultad de Filosofía. Como decía Gema, el decanato de la Facultad de Filosofía ha estado desde hace mucho tiempo comprometido con la realización de cursos de metodología y escritura académica. Hay por lo menos 2 ejemplos muy importantes de ese compromiso que se ha venido desplegando en los últimos años. Uno es el curso de técnicas de investigación y escritura en filosofía, que se realiza para los estudiantes de primero, de grado, y que ha tenido siempre muchísimo éxito entre los estudiantes y ha alcanzado las más notables y destacadas evaluaciones por parte de ellos, hasta el punto de que hemos tenido en más de alguna ocasión, en más de algún curso académico, realizar 2 versiones de este curso de técnicas de investigación durante el año. De hecho, en ese curso
de técnicas de investigación y escritura en filosofía, ha existido un trabajo muy importante que han venido realizando en el último tiempo Gema y Elena en cuanto a los gestores bibliográficos, que me gustaría destacar. Luego hay una segunda iniciativa que da cuenta de este compromiso de la Facultad de Filosofía en relación con la metodología y la escritura académica, que es el curso de doctorado en metodología de la investigación avanzada en filosofía, que también ha tenido un extraordinario reconocimiento desde que se lleva impartiendo, que ha tenido creo que un efecto también muy positivo, reconocido así por doctorandos y doctorandas, desde el punto de vista de una primera aproximación al desafío de la escritura académica, ¿no? De hecho, este curso de metodología de la investigación avanzada es una de las claves importantes del programa de doctorado en filosofía. De tal manera que, como digo, la web de escritura académica que se presenta el día de hoy viene de alguna manera a ser, podríamos decir, una culminación de una serie de iniciativas en este campo que ha venido apoyando la Facultad de Filosofía, y creo también que de alguna manera viene a ser la consolidación de un espacio formativo, ¿no? Luego, ahora me quito un poco el rol de vicedecano y me gustaría decir algo en tanto que profesor que es miembro de este proyecto. Me gustaría señalar que el desarrollo de esta web que se presenta el día de hoy habría sido absolutamente imposible sin un largo recorrido previo, del cual algo ha hecho un breve resumen Gema en su intervención de hace un momento, pero en realidad es una historia quizás mucho más larga de sucesivos proyectos de innovación que se han venido presentando en la última década, y en los que he tenido el honor de colaborar con la profesora Gema Muñoz Alonso. Quiero señalar que sin la iniciativa de Gema, sin su empeño en llevar a cabo proyectos de innovación, sin su permanente esfuerzo de mejoramiento de la formación de los estudiantes, hoy no tendríamos esta web que sin lugar a dudas representa un extraordinario aporte, no solamente para los estudiantes en general de la Universidad Complutense, sino que creo que también para el profesorado de los grados, de másteres y de doctorados. En ese sentido, quiero sobre todo aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento al extraordinario trabajo que en este campo ha venido realizando Gema a través de los últimos años. Nada, gracias y cedo la palabra a Gema. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras y por tus ánimos. Bien, vamos a compartir la pantalla para acercarnos ya a la web. Ah, no, espera, a ver. Presentar. Toda tu pantalla. Esta. Y aquí vamos. Bien. Con los agradecimientos extraordinarios que me ha concedido Rodrigo. Bien, yo quisiera también decir que la publicación de esta web no hubiese sido posible sin la colaboración constante y la disponibilidad y el trabajo realizado por Emmanuel Chamorro, miembro de este proyecto. Y quiero decir que todo el equipo está en deuda con él y le mostramos en estos momentos nuestra gratitud y afecto. Bien, la web de escritura académica tiene 8 apartados, que veis aquí, 8 apartados, grandes módulos o apartados, que se van a ir detallando progresivamente. Aparte de la portada, que algo hemos dicho al principio, tenemos el primer módulo, que se titula ¿Quiénes somos? En este apartado figuran los miembros y los colaboradores del proyecto de innovación que ha generado esta web. Presentamos el currículum
de cada uno de ellos, e incorporamos una foto conjunta, bueno, casi conjunta, casi conjunta de los miembros y colaboradores. Los miembros, por orden alfabético, somos Rodrigo Castro, Emanuel Chamorro, Elena Garralón, Ancho Garrido, Inmaculada Hoyos, Gemma Muñoz Alonso, Encana Pesquero, Luisa Posada y Pilar Salva. Y los colaboradores son Sergio Antoranz, Teresa Ramis, Fernando Ramos y Miguel Vázquez. La mayoría de los miembros y colaboradores pertenecen a la UCM, al Departamento de Filosofía y Sociedad, al Departamento de Biblioteconomía y Documentación, en el caso de Fernando, al Departamento de Lógica y Filosofía Teorética, en el caso de Pilar, o al Departamento de Sociología Aplicada, en el caso de Encarna. Elena es bibliotecaria de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Inmaculada es docente en la Universidad de Granada y Teresa es psicóloga. A partir del segundo módulo, presentamos en la parte de la izquierda un resumen, es decir, que si pinchamos aquí, encontraríamos en PDF un resumen del módulo correspondiente. El segundo módulo se titula Normativa y está dirigido por Pilar Salva. En él se hace un recorrido por la normativa de la UCM referente a los principales escritos académicos, TFG, TFM y TD. Más específicamente, el módulo normativa incluye 4 apartados o capítulos que Pilar Salva nos va a detallar a continuación. Pilar, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gemma, y buenas tardes a todas y a todos. Pues nada, lo que voy a explicar es que en el módulo normativa lo que vosotros podréis encontrar es toda la información previa que necesita una persona a la hora de realizar un trabajo académico, ya sea un TFG, un TFM o una tesis doctoral. Digamos que es como la información clave que vais a necesitar cuando tengáis que enfrentaros a uno de estos trabajos académicos. Y nosotros lo que hemos hecho pues, es ordenar toda la información, tratarla, para que os sea de ayuda y bueno, pues no os perdáis entre tanto trámite. Entonces, como podéis ver en la web que tenéis en pantalla y que tan magníficamente ha sido diseñada por el compañero Emanuel Chamorro, pues lo que tenemos en primer lugar es una batería de documentos bajo el rótulo Diferencias entre TFG, TFM y tesis doctoral. Lo que hemos hecho es centrarnos en las definiciones y normativas de TFG, de los grados y dobles grados de la Facultad de Filosofía, Filología, Geografía e Historia y Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Eso en lo que se refiere a cómo se entiende un TFG. Luego también hemos recogido las definiciones de TFM del Máster en Estudios Avanzados en Filosofía, Máster en Éticas Aplicadas, Máster Universitario de Formación del Profesorado, Másteres y dobles másteres de la Facultad de Filología y Másteres de la Facultad de Ciencias de la Información. Y aquí lo que tenéis es una serie de clic para pinchar y os debería salir un PDF en una pantalla a continuación. Pero esta zona, digamos que la tenemos todavía en obras porque si pincháis lo que pasa es que se os descarga directamente. Pero bueno, esto pronto lo vamos a solucionar y solo pasa con este trocito. Bueno, también ofrecemos distintas definiciones de lo que es una tesis doctoral y una tabla de las diferencias y semejanzas que hay pues, entre un TFG, un TFM y una tesis doctoral, que yo creo que puede ser bastante útil. Después tenemos un capítulo dedicado a los aspectos burocráticos, que siempre son un poquito los que más cuestan, y en él pues, se incluyen una serie de aspectos como información sobre becas predoctorales, cómo hacer la inscripción y la matrícula en el programa de doctorado, qué significa ser doctor o ser doctora, muy importante. Y bueno, pues luego también podéis encontrar la normativa referente a trabajos académicos, tanto del TFG, del TFM, del doctorado en la UCM. Y también incluimos pues, esos primeros pasos que se han de dar para iniciar una tesis doctoral, ¿no? Cómo elegir tutor, cómo elegir el director, cómo acceder a RAPI, etc. Y luego después, a continuación, tenéis en el apartado sobre la tesis doctoral, pues incluidas algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles para la redacción de la tesis. Entonces, si hacemos clic aquí en esta parte, lo que se nos abre es un documento que resulta, la verdad, bastante útil
ahí tenéis un montón de especificaciones si queréis profundizar un poquito más. Tenéis varios apartados para navegar y bueno, yo creo que os puede resultar de bastante utilidad, la verdad. Y bueno, si volvemos a la pantalla de la que estamos hablando, pues simplemente ya mencionar el último módulo, que lo que ofrecemos es un apartado de doctorado con humor, donde lo que incluimos son vídeos, viñetas, pues un poco referencias al doctorado con sentido del humor, con la que yo creo que muchos de vosotros y vosotras pues os vais a sentir identificados y bueno, pues siempre digamos que hace más llevadero el trabajo de investigación. Y por mi parte nada más, a continuación cederé la palabra de nuevo a Gemma para que siga con la presentación y nada, pues muchísimas gracias por asistir y también gracias a Gemma y al equipo pues por contar conmigo en este proyecto. Así que gracias, te cedo la palabra, Gemma. Gracias, gracias Pilar. El tercer módulo lleva como título Gestores. Este módulo es el más importante y original del proyecto y de la web. En este módulo no solo se incorpora información general sobre los gestores bibliográficos y del conocimiento más importante en el ámbito universitario, sino que se centra en uno determinado, Citavi, considerado como el gestor bibliográfico y del conocimiento más importante actualmente. En el módulo se ofrece información acerca de su alcance y acerca de sus límites. Bien, el módulo Gestores ha sido dirigido por Elena Garralón y abarca una serie de apartados que ella nos va a explicar, pero más adelante, antes de pasar al módulo séptimo. El cuarto módulo se titula Arquitectura académica. Partiendo de la base de que la arquitectura académica de un trabajo académico es similar con independencia de su temática, se ofrecen pautas para elaborar cualquier trabajo que cumpla con los requisitos y las convenciones académicas. El módulo Arquitectura académica es el más amplio de la web e incluye una serie de apartados o capítulos que detallamos a continuación. El tema. En este capítulo siempre hay fallos. Vamos a pinchar otra vez. En este capítulo se incluye un artículo sobre el modo de proceder del sujeto cuando inicia un trabajo académico, la importancia de la elección del tema y las maneras, y las maneras de encontrar un tema cuando se produce un bloqueo en la actividad intelectual. También se ofrecen, o se abordan los requisitos objetivos y subjetivos de un correcto tema de investigación. Se concluye con la mención de los pasos que ha de realizar el sujeto para completar su trayectoria investigadora. A ver si podemos cerrar esto. Bueno, pues ya se cerró. Bien, funciona el enlace. Lo que no debe funcionar es en estos momentos mi clic. En casa funciona bien, me dice Pedro. Genial, gracias Pedro. Bien, arquitectura física y conceptual. En este capítulo se recogen diferentes epígrafes sobre los elementos indispensables en una correcta investigación y el cuidado de los mismos. Por ejemplo, qué abreviaturas y locuciones debe de conocer el sujeto a la hora de dar suntuosidad y elegancia a su trabajo, y ofrecemos un listado bastante amplio. Asimismo, se recogen en este capítulo los elementos y la explicación acerca de diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo localizar un buen título y sus características, la importancia de realizar un índice adecuado y qué objetivos tiene que tener y qué modelo adoptar, la naturaleza y función de la introducción y sobre todo qué apartados debe tener y en qué consisten, o algunas sugerencias para construir o estructurar una buena introducción académica, o en qué consiste el desarrollo, de un trabajo académico, cuáles son sus posibilidades, o el apartado de conclusiones, su estructura, puntos que debe de contener, los apéndices, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Algunos ejemplos. Y algunas cuestiones sobre las referencias bibliográficas o bibliografía según se interprete. Este apartado, el siguiente, que es el de metodología, el tercero, es un capítulo donde se recogen 10 documentos sobre un aspecto crucial
a la hora de acometer un trabajo académico, a saber, ¿qué metodología elegir? Hemos entresacado este capítulo, que en realidad sería un apartado de la introducción, porque lo hemos considerado relevante para el humanista o el filósofo. Se habla aquí de los métodos de investigación cuantitativos y de los métodos de investigación cualitativos, que son precisamente los más adecuados para la investigación humanística y filosófica. Hablamos de en qué consiste el método, cuándo elegir el método y cuándo formularlo, y sobre todo hablamos de la cientificidad de la investigación humanística y sobre cómo el asunto de los enfoques metodológicos es peculiarmente difícil y problemático en el caso de las artes y las humanidades. El siguiente apartado, tipos de trabajos académicos, pues hay dos documentos, tipos según Rivera Camino y tipos según Soriano. Y bueno, pues es interesante porque se trata de una tipología, tampoco me aparece, no me lo puedo creer. Bueno, Pedro Radkin seguro que le aparece. Bueno, la tipología. Es una tipología muy importante porque habla de la tipología de una tesis doctoral según la dedicación, según la delimitación del tema, según el criterio de las dimensiones o extensión, etc. Y se nos detallan las ventajas y los inconvenientes de la tipología adoptada. Este apartado del plagio habla de los tipos de plagio y de las herramientas antiplagio. No obstante, este apartado, que es de gran interés y de gran actualidad, tiene que completarse con otro documento que presentamos en el módulo de documentación y de qué hablaremos más adelante. Continuamos. Evaluación de fuentes. Evaluación de fuentes recoge distintos documentos sobre la fiabilidad, criterios de calidad y evaluación de las fuentes de información. A ver, vamos a cliquear a ver si sale o no me sale ninguno. Fiabilidad. Si no sale, ahora ha salido, vale. Desde aquí también funciona. Teresa Ramis, gracias. Bueno, quisiera señalar que la evaluación crítica de la información es una labor insoslayable, tanto para profesionales como para consumidores de información en el área de la filosofía y de las humanidades. Estos trabajos presentan, todos los que presentamos aquí, estos trabajos presentan un estudio de las propuestas de evaluación de fuentes de información llevadas a cabo por estudiosos de la materia. También establece las líneas maestras de un nuevo protocolo de evaluación propio. Asimismo, queremos indicar con respecto a este apartado que la accesibilidad libre de los documentos a través de la red obliga al usuario a determinar que su contenido cumple con determinadas expectativas de rigor, de certeza y de veracidad. No existe una verdad única, podríamos decir, y son las actitudes del usuario frente al documento las que definirán su valoración positiva o negativa. Pues bien, en estos documentos se detallan cuáles son los factores que intervienen en ello. Pequeños escritos académicos, pues bien, este apartado se habla de la descripción bibliográfica, de la reseña, la recensión, la nota y el artículo. Y se ofrece no solo una teoría, sino también algunos ejemplos. Y vamos con este apartado, psicología en la elaboración de un trabajo académico. Ofrecemos distintos documentos, diferentes documentos relacionados con la situación emocional de la persona que inicia, elabora y defiende su trabajo académico. Este apartado cuenta con la colaboración de la psicóloga Teresa Ramis Murillo, que ya colaboró en el blog Doctorado Digital de la UCM. Y por último, evaluación de trabajos académicos. Pues bien, aquí se presentan dos documentos que pueden servir al investigador para saber cómo el tribunal va a evaluar su trabajo y, en consecuencia, poder adaptarse, adelantarse más bien a las críticas oportunas. La evaluación de tesis doctorales, propuesta de un modelo de Mario de Miguel, y otro documento que es un PowerPoint basado en varias fuentes de información. El problema, el objeto, cómo se evalúa, la metodología, análisis de resultados, etcétera, etcétera. Y con una serie de preguntas. Considero que es bastante útil para el investigador. Bien,
El quinto módulo, aquí vamos, lleva como título documentación. Este apartado, donde colabora Fernando Ramos, pretende servir de guía para poder documentar y referenciar con rigor y precisión nuestro trabajo académico. Fernando Ramos nos va a explicar el módulo. Adelante, Fernando. Buenas tardes a todos. Gracias, Gemma, por tu trabajo también, muy intenso en toda la planificación y ejecución y supervisando todo. Mira, en esta visión del circuito de investigación académico tan completo que forma la página web, a mí me ha correspondido, como bien ha señalado, el módulo de documentación y de referenciación de materiales. Está dividido en distintos apartados. Los primeros es por qué y cómo citar, qué estilos elijo para mi trabajo académico, citación y referenciación en filosofía, identificación de las fuentes digitales, algo que cada vez es más necesario, y se cierra esta primera parte con la implementación del sistema APA, en el que hay varios documentos sobre los que me gustaría hacer algún comentario. Alguno de ellos, el más que a mí me parece más relevante, es el que ha elaborado la doctora Rebeca Fernández Mellado, que ha hecho un exhaustivo trabajo sobre el sistema APA, y junto a la otra parte de documentos de citar por la ISO, que se apunta como la mejor opción, y el resto de los apartados tienen que ver de esta primera parte con tendencias actuales de citación en filosofía, pautas para citar textos y hacer listas de referencia, que está a cargo de Marcela Osa. Respecto a lo que comentaba antes, he comenzado hablando del sistema APA, me parece que es importante que todos estos documentos sean visitados en la primera instancia, pero luego seleccionados con cuidado. Yo creo, y esta es en la presentación creo que es interesante señalar que es importante que el alumno, el investigador, no lleve una sobreexposición a estos aspectos, en definitiva, metodológicos sobre el trabajo académico, y creo que es necesario, que debe cumplir su función de hacer referencia a todas las necesidades de plasmar las autorías, las fuentes de información del trabajo académico, y lo que se tiene que tratar siempre de poner de relieve es el respeto por el trabajo que se comenta o se cita o se referencia, poner de relieve los puntos de vista en aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y en los que pretendemos rebatir, también dar credibilidad a la investigación que estamos haciendo, de modo que así se refuerzan nuestras aportaciones. En este campo de estudio tiene un estilo preferido, cada campo además tiene su sistema preferido con sus pautas, formatos de editación y referenciación. Si bien el sistema que más parece imponerse en humanidades y filosofía es el estilo Harvard, por la ventaja que supone el uso diferenciado de citas y notas. De hecho, se llama sistema cita-nota. No obstante, en estos documentos hablamos no solo de las ventajas, como estaba comentando, sino también de los inconvenientes y la necesidad de utilizar el sistema tradicional en algunos trabajos académicos. Para mí hay alguna recomendación clara que intento subrayar. Cualquiera que sea el sistema elegido, se debe mantener a lo largo de todo el trabajo. Lo peor de todo es la combinación de diferentes estilos. Lo más destacable de un texto es encontrar las fuentes bien ordenadas y completas en todos sus elementos, y coherente en los más pequeños detalles, de tal manera que, como dice la profesora Muñoz Alonso, de tal manera que el lector localice inmediata y exactamente cada una de las citas o referencias que se apuntan. Me parece que eso es esencial. Tener la web a mano y revisar y hacer las consultas necesarias, pero sin embotarnos de demasiados conceptos. Creo que lo ideal es, como para resumir este aspecto, tener a mano la página web y luego un breve resumen del sistema de citación que hayamos elegido para utilizarlo en nuestro trabajo diario. Y aquellos aspectos más dudosos o más complejos de la citación creo que se deben
posponer, hechas las anotaciones pertinentes y posponer para una posterior revisión y un repaso final de la puesta a punto de la investigación. La segunda parte de este apartado de documentación es el dedicado a los derechos de autor. Se incluyen algunos aspectos básicos sobre propiedad intelectual y derechos de autor. También hemos incluido un enlace a un curso sobre propiedad intelectual que se celebró y impartido por Cedro hace unos meses en nuestra facultad, y luego una referencia a, como ha dicho nuestra compañera, que es el plagio, y ahora me extenderé un poquito más. En este aspecto, creo que lo importante de los derechos de autor es señalar, remarcar el aporte creativo. En la investigación se van a juntar dos aspectos: el acervo que nosotros traemos de otros autores y nuestro propio aporte creativo en base a esa visión que hemos adquirido. El apoyo científico tiene que estar orientado a rendir tributo, a criticar, a reafirmar las posiciones y en definitiva a construir un cuerpo común para reforzar nuestro área de conocimiento. Respecto a la cita, como sabéis, es un derecho reconocido también en la propia ley. Lo opuesto a la cita es el plagio, como hemos señalado, y me gustaría señalar o decir que muchas veces se confunde simplemente una nota, que solo se cita las obras que son publicadas. No se pueden citar aquellas obras que están manuscritas y sin publicar. Cuando nos encontramos con un material de estas características al que hemos tenido acceso de cualquier forma, lo razonable es pedir permiso expreso, autorización expresa al autor. Siempre se debe permitir de forma que podamos avanzar y permitir el desarrollo de la investigación. Y la cita no debe ser ni un adorno ni una sumisión hacia nuestro director o al tribunal de tesis al que presentamos la investigación. Yo creo que estos son los aspectos más relevantes que me parecen del documento. Quiero dar las gracias de nuevo a Gemma por su entusiasmo constante para poner en marcha esta excelente página, y la enhorabuena también a Emmanuel Chamorro porque ha sabido darle una visión que creo que va a resultar atractiva para los estudiantes, en donde van a encontrar mucho material, y si tenemos capacidad para difundir su existencia, es probable que sea una fuente a su vez de referencia para en futuros trabajos de investigación. Nada más y muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Fernando. Bien. Gracias. El sexto módulo lleva como título Escritura, diseño y defensa. Os fijáis aquí, también si pinchas aquí encontrarás una explicación detallada sobre su contenido. En este módulo se habla de la necesidad del diseño, la presentación, la escritura y la defensa de un trabajo académico. Cabría decir que un marco adecuado resalta el valor del cuadro. Un texto escrito ha de guardar una buena relación con la página en blanco. Cuidar la presentación de textos, tales como los trabajos académicos, es importante porque el aspecto externo es uno de los factores de los que depende su legibilidad. El lector ha de ser ayudado y estimulado por elementos que destaquen en la piscina de las palabras. El módulo Escritura, Diseño y Defensa incluye una serie de apartados o capítulos que Emmanuel Chamorro nos va a explicar a continuación. Adelante, Emmanuel. Bueno, muchas gracias, Gemma, por darme la palabra. Me gustaría devolver todos los agradecimientos y señalar, creo que es evidente, pero no sobra señalarlo, que yo únicamente he dado forma a un trabajo que es obviamente colectivo y en el que, bueno, como todos sabemos, Gemma tiene un papel muy especial y quiero agradecerle especialmente a ella al contar conmigo para estos proyectos. Además, me gustaría señalar, me gustaría agradecer también a unas personas que hacen un trabajo invisible y que resulta fundamental para nosotros, que son los trabajadores de los servicios informáticos
de la Complutense que nos han ayudado en todo momento, que nos han respaldado y que han solucionado nuestras dudas a lo largo de todo este proceso, de este proyecto y también del proyecto del año pasado. Y bueno, sin más voy a comenzar a explicar este sexto módulo. A continuación lo que quería era presentar algunos de los elementos fundamentales del sexto módulo, que como ha mencionado Gemma, se centra en la cuestión de la escritura, el diseño y la defensa del trabajo académico. Estos elementos, como sabemos, son fundamentales en el desarrollo de toda investigación que se precie. A su vez, el módulo se divide en 6 apartados o capítulos. En primer lugar, tenemos uno dedicado a las convenciones. En él se han descrito con minuciosidad cuestiones como los márgenes, el interlineado, la numeración, los encabezamientos, las fuentes, estas cuestiones que a veces consideramos estéticas y secundarias y que en realidad son fundamentales. Asimismo, en este capítulo se incide en que la forma de los párrafos resulta fundamental para otorgar al escrito una coherencia con el resto de elementos del documento. En tal sentido, conviene conocer también las diferencias en la estructura del párrafo, diferencias que nos permiten distinguir entre el texto en general, el texto de una cita, el de la bibliografía, el del glosario. Bueno, son cuestiones que conocemos, pero sobre las que conviene tener cuidado y tratar con minuciosidad. El documento que presentamos acerca del párrafo, este documento, especifica asimismo los tipos o formas más importantes en la investigación filosófica. El párrafo ordinario, el alemán, el francés y en bandera. Por último, la última parte de este capítulo, en el documento titulado Omisión de partes del texto, se advierte que en un trabajo académico es fundamental dejar constancia de las manipulaciones realizadas por el autor en la obra o documento fuente. A este respecto encontramos aquí indicaciones muy útiles para orientarnos en un tema que también resulta crucial y que señala una fina línea entre el plagio y la reconstrucción de ideas, por así decirlo, de ideas ajenas. En segundo lugar, en este módulo analizamos la cuestión de la diacrisis. La diacrisis, como es conocido, es un recurso lingüístico utilizado para dar a una letra, a una palabra, un papel distintivo. En este caso, nos centramos en la explicación de algunos recursos diacríticos, como el uso y las clases de las comillas y también de la letra cursiva, enumerando los casos excepcionales en los que no deben usarse ni comillas ni cursivas. El tercer capítulo de este módulo está dedicado a la ortografía y en él se incluyen 5 apartados en los que se desarrollan una serie de cuestiones como la contravención de la norma del lenguaje, los errores de expresión, la cuestión del estilo, la ortografía y el acento y, en último lugar, la ortografía de la lengua española, un apartado dedicado expresamente a ello. Estos documentos están elaborados de forma sistemática, clara y accesible, siguiendo en general el tono de todo el proyecto y pueden resultar, en mi opinión, resultan muy útiles para la escritura de un trabajo académico. En cuarto lugar, tenemos una serie de documentos centrados en la cuestión del tono de la escritura. Este capítulo contiene 4 textos. Ellos pretenden ayudar a elegir el mejor tono y estilo del trabajo académico, plural, personal o neutro, y en qué momento de la redacción del mismo puede ser más adecuada la utilización de cada uno de ellos. Asimismo, ofrecemos algunas estrategias retóricas sutiles para que los lectores acepten y aprecien el discurso, como los atenuantes o mitigadores, los intensificadores o refuerzos, aportando, o hemos tratado de hacerlo, ejemplos que consideramos pueden ser clarificadores. Por último, se detalla en esta parte del capítulo cómo cambia el estilo en función de los destinatarios a los que va dirigido el escrito. Por ejemplo, las tesis actuales, esto es una cuestión en la que nos hemos preocupado bastante, no tendrán solo como referente al tribunal o a la comunidad científica, sino también al público en general, y en consecuencia deberán adecuarse a ello. En quinto lugar, el quinto capítulo, titulado Defensa, se ofrecen pautas para poder defender un trabajo académico con garantías de éxito. Se abordan en él diferentes aspectos como cuáles son las partes de la defensa y los requisitos objetivos y subjetivos para hablar en público, cómo defender un trabajo académico, así como presentamos ciertos ejemplos de defensa que pueden resultar igualmente muy útiles a la hora de preparar una defensa de un trabajo académico. En el último capítulo de este módulo
hemos tratado de ofrecer herramientas para facilitar el proceso de publicación del trabajo académico, el último paso del trabajo académico. En él se recogen 3 documentos en los que, por un lado, se expone la estructura general de los trabajos académicos, tanto en los campos tecnológicos y científicos como en el campo de las artes y humanidades. En segundo lugar, hemos tratado de enumerar los aspectos fundamentales que deben cumplir los trabajos académicos para ser publicados y a los que los revisores prestan especial atención a la hora de decidir su admisión o no. Y en último lugar, hemos tratado de detallar los requisitos que las revistas de impacto valoran especialmente de los trabajos que se proponen para publicar y que, por tanto, consideramos que los revisores desean objetivar al máximo. Cuestiones todas ellas, entendemos, fundamentales antes de enviar un trabajo para su publicación. Con esto se cierra el módulo y devuelvo la palabra a Gema Muñoz Alonso. Muchas gracias. Creo que Gema está tratando de abrir el documento y no tengo claro que pueda hacerlo. Hola, Gema. ¿Se oye? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos. No sé lo que ha pasado. A ver, Gema, ya está. Te oímos, te oímos. Es que se ha colapsado. Se ha colapsado. En fin, Emanuel faltaba, pero bueno, da igual. Organización de un trabajo académico, requisitos para publicar, organización de un trabajo. No, ya. Lo hemos presentado también, sí. Vale, pues es que se ha colapsado el sistema, he salido y he entrado. Así que, madre. No te preocupes, mientras tanto hemos terminado el módulo y te estábamos esperando. Perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, antes de pasar al 7º y 8º módulo, Elena Garralón nos va a explicar el módulo más importante de esta web, que es el de gestores. Adelante, Elena. Muchas gracias, Gema. Buenas tardes a todos. A ver si pone la pantalla o si no, pues me lanzo. Gema, ¿puedes poner la pantalla o lo explico sin pantalla? Bueno, de todas formas, como podéis conectarlo desde internet, pues si queréis os podéis meter en la propia página y ya más o menos pues os explico un poquito el desarrollo. Este módulo está dedicado a los gestores bibliográficos más utilizados en la realización de trabajos académicos. Citar es imprescindible y un trabajo no es serio si no se citan las fuentes en las que nos hemos basado. Los gestores bibliográficos, una herramienta informática, allanan el camino de la referenciación, a veces poco amable, sobre todo cuando nos enfrentamos al multivariado mundo del estilo de citación. Veo que ya lo ha podido introducir. Por lo menos yo lo estoy viendo en pantalla ahora. Bueno, este módulo se agrupa en 2 apartados. Gestores bibliográficos y Citavi, gestor bibliográfico y del conocimiento. El apartado gestores bibliográficos incluye 6 subapartados
con enlaces y documentos de los gestores más utilizados. En los gestores bibliográficos Biblioguía UCM, esta biblioguía ha sido desarrollada por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y da paso a la explicación pormenorizada sobre la utilización y el acceso a distintos gestores. En 10 gestores de referencias bibliográficas es un espacio que da cuenta de gestores que pueden obtenerse en línea descargando un software. Algunos son de pago, otros gratuitos, sencillos, complejos, etc. En el subapartado 3 gestores bibliográficos gratuitos se recoge un vídeo dedicado a SciUlike, Mendeley y Zotero. Citavi 6, guía básica, incluye un par de vídeos. EndNote incluye también vídeos tutoriales creados por la Universidad de Chile sobre EndNote y un documento titulado Aplicación de los gestores de conocimiento EndNote. El cuarto subapartado está dedicado a RedWorks, el quinto a Mendeley y por último el sexto a Zotero. A Citavi, el gestor bibliográfico y del conocimiento, está dedicado el segundo apartado del módulo dividido en 2 subapartados, alcance y límites. Se recogen 4 videotutoriales y 2 documentos relacionados con este alcance y límite de Citavi. Aquí quiero hacer un inciso y es el agradecimiento a Almudena Caballos Villar que haya subido todos estos vídeos al canal de YouTube de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Los vídeos 1 y 2 tratan de la instalación y el manejo de Citavi para la realización de un trabajo académico. El número 3 trata de la exportación de registros bibliográficos desde el catálogo de la Biblioteca de la Universidad Complutense y su importación a Citavi. Y el vídeo 4, ubicado en el subapartado Límites, trata de la citación y referenciación de los autores clásicos y está dedicado especialmente a Platón y Descartes. Ante la declaración del estado de alarma y trabajando desde casa y sin contar con los programas y los medios de la biblioteca, además del asesoramiento de nuestros informáticos y expertos en la realización de vídeos, pues no pensé que fuera posible la realización de ellos. Y sobre todo de los 2 últimos vídeos, los otros ya los había hecho anteriormente. En el tutorial número 3 he utilizado una demo gratuita de Camtasia 2019, cuyo resultado final era la aparición de marcas de agua inaceptables. Finalmente, he utilizado el programa Activer Presenter, muy básico a la hora de realizar videotutoriales y con problemas de audio. Pero a pesar de las dificultades, pues ha sido posible. El apartado dedicado a los límites de Citavi es muy importante porque hemos conseguido ayudar a Citavi a citar y referenciar a los autores clásicos. Aspecto relevante para la investigación en humanidades y en filosofía especialmente. No quisiera terminar sin agradecer de nuevo a Immanuel Chamorro por el diseño de la página y su implicación en ella, y sin decir que como bibliotecaria de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y con el respaldo de su directora Isabel García Vázquez y todo el equipo, estoy muy satisfecha con el resultado. Además, agradecerte, Gemma, el que hayas pensado en mí para colaborar en este proyecto. Ahora voy a dar paso a una secuencia del vídeo 4, si funciona, y después otra vez te cedo la palabra, Gemma. Es posible que no va a estar el vídeo a pantalla completa y puede que el sonido pues, no esté distorsionado. Gemma, si puedes poner el vídeo, pues adelante. Muchas gracias, Elena, por todo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver.
En este tutorial mostramos los límites de Citavi en lo relacionado con la citación y referenciación de autores clásicos y cómo se pueden incluir sus fuentes primarias. Nos centraremos en las fuentes primarias de Platón y Descartes. En la realización de un trabajo académico, cuando se cita a los autores clásicos que cuentan con una edición canónica de sus obras, es imprescindible anotar la paginación precisa de estas obras de referencia. La paginación de Stephanus es el sistema de referencia y organización que se emplea en las ediciones y traducciones modernas de las obras de Platón y Plutarco. Henry Stiene realizó una edición completa de los diálogos de Platón en griego y latín en el año 1578. Plátonos apanta tas sozomena se divide en 3 volúmenes con paginación independiente. Cada página se divide en secciones de igual tamaño según las letras A, B, C, D y E. La cita a un diálogo de Platón debe incluir el nombre del diálogo, la página de Stephanus, más la letra que indica el párrafo. Por ejemplo, Cratylus 400c. ¿Cómo citar a Platón con citar? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es incorporar la referencia del libro con el que estamos trabajando. En este caso, es una traducción de los diálogos de Platón al español de la editorial Gredos. Incorporamos el registro Citavi por su ISBN. Es necesario modificar algunos de los campos de este registro que hemos obtenido a través del ISBN. En primer lugar, el tipo de documento no es una monografía, sino que es un escrito de un autor, es decir, una colección de una selección de las obras completas de Platón. El título de la serie no es Biblioteca Clásica Gredos, sino que es la colección del libro. Hemos de introducir el campo colección y suprimimos el título de la serie y el número. Para que se refleje en nuestro registro bibliográfico los autores secundarios, hemos de utilizar el campo complementos. Añadimos también el nombre de los editores . También podemos referenciar este libro de la siguiente manera. Cuenta con un título colectivo, que es Diálogos, cuyo tomo es el número 2. Y el título de la obra que tenemos en la mano es Georgias Menexeno Eutidemo Menón Grátilo. Una vez completados y corregidos los campos del registro, vamos a proceder a seleccionar el estilo de cita. En este caso, hemos utilizado la norma ISO 690, autor, fecha en español. En el caso del estilo de cita APA, Platón desaparece del registro bibliográfico y en su lugar aparecen los editores. Para que Platón aparezca en el registro bibliográfico, hemos de cambiar el tipo de documento a libro monografía, para que Platón aparezca como el autor de sus propios
diálogos. Vamos a introducir una cita del diálogo de Crátilo que, según la paginación de Stephanus, corresponde a la página 400C. La paginación de Stephanus debe de estar incluida en la cita, así como el traductor. El nombre del diálogo está en el idioma de la traducción. Igualmente, hemos de incluir al traductor del diálogo al que estamos haciendo referencia. E incorporar las páginas del libro con el que estamos trabajando. Este sería el resultado en Word. Otra opción de referenciación para Platón es la de John Burnett, en la que se añade un número de línea a las citas. Muchas gracias, Elena. El apartado de Descartes lo dejamos para los que se acerquen a esta web y pasamos entonces al séptimo módulo, que es el de materiales. Bueno. Espera, que a ver, Vale. a ver, se ha ido, no, ya, aparece. Bueno, el séptimo módulo lleva como título materiales. Recogemos en este módulo bibliografía básica, bibliografía complementaria, ponencias y clases y diferentes recursos. El módulo materiales, dirigido por Anxo Garrido, abarca una serie de apartados que el propio Anxo Garrido nos va a detallar a continuación. Adelante, Anxo. Muchas gracias, Gemma. Bueno, buenas tardes a todos. No quisiera dejar de agradecer, como es menester, a todos los compañeros de este proyecto que lo han hecho posible con su trabajo coral, y especialmente a ti, Gemma, y a Emmanuel, que en cierto sentido sois el alma del proyecto. Este séptimo módulo se divide en tres partes. Una primera titulada Bibliografía básica y complementaria, una segunda en donde se recogen clases y conferencias que pueden resultar de utilidad a los fines que venimos comentando de la presente web, y una tercera parte con recursos varios que pueden resultar igualmente útiles. La primera de estas partes, bibliografía básica y complementaria, se subdivide a su vez en otras tres, una dedicada a la bibliografía básica, otra a la bibliografía complementaria y una tercera parte en la que han colaborado Pilar Salvá, Encarnación Pesquero, Luisa Posada, Inmaculada Hoyos y Sergio Antoranz, en la que se incluyen recensiones de diversas obras que pueden resultar relevantes para elaborar los aspectos metodológicos a la hora de preparar un TFG, un TFM o una tesis doctoral. La segunda parte, como decía, recoge clases y conferencias que pueden aportar información útil al mismo fin, y entre estas quisiera destacar una contribución de nuestro compañero Miguel Vázquez, aquí presente, que se titula Errores comunes al escribir la tesis y cómo evitarlos. Se trata de un documento con un aspecto ciertamente muy sugerente, muy interesante, en el cual, en torno a 8 tópicos, se subdividen, se reparten, digamos, diversos consejos y se señalan diversos errores que se suelen cometer a la hora de escribir una tesis doctoral. Se trata tanto de errores, digamos, relativos a la parte más técnica de la elaboración de la tesis, a la hora de la escritura, a la hora de elaborar un cronograma, como de errores mucho más, digamos, pragmáticos, con una última parte ciertamente muy sugerente sobre cómo aprender a procrastinar.
Finalmente, en la tercera parte de este séptimo módulo encontramos diversos recursos que pueden ser igualmente útiles a la hora de mejorar nuestras técnicas de escritura y nuestras técnicas de investigación. Quisiera destacar aquí uno, nuevamente el último de todos los que aparecen, que se titula Diferencia entre escritura personal y escritura académica, en el cual en un PDF se concentra mucha información en 2 columnas relativa a cómo a las características diferenciales entre la escritura personal y la escritura académica, tanto en forma, en el tipo de vocabulario, en el tipo de información que se ha de incluir, etc. Quisiera además ahora presentar el 8º módulo, que es el módulo de ejercicios, en el cual se recogen diversos ejercicios y sus respectivas soluciones que pueden resultar útiles para que el estudiante, que la persona que tiene que realizar un trabajo de este tipo pueda profundizar o pueda mejorar sus capacidades al respecto. Estos ejercicios se subdividen a su vez en 5 apartados. El primero de ellos dedicado a ejercicios para practicar la arquitectura académica, a la que Gemma se refería al principio, un segundo apartado dedicado a la documentación, un tercero dedicado a mejorar las capacidades a la hora de llevar a cabo la escritura de este tipo de trabajos, un cuarto dedicado a la selección de temas y finalmente un quinto que contiene los ejercicios que incluye Citavi para aprender a utilizar esta herramienta. Y sin más, nuevamente os agradezco vuestra atención y le devuelvo la palabra a Gemma. Muchas gracias, Ancho. Vamos a finalizar esta presentación con la conclusión que hemos elaborado para esta web. La conclusión, curiosamente, está al principio, no se nos ha ocurrido otro sitio para ponerla, porque ha sido a posteriori, una vez creado todo, y está aquí en la portada. En este enlace encontrarás un documento con la conclusión de la misma. Vamos a pinchar aquí. No la abro más por si acaso desaparece. Pero, bien, esta conclusión está dedicada a todo el alumnado dispuesto a escribir y defender un TFG, un TFM o un ATD. La voy a leer. Conocer y emplear las técnicas y los métodos más adecuados para mi trabajo académico, mi TFG, mi TFM o mi TD son fundamentales, pero también lo es la manera como el sujeto, es decir, mi persona, se relaciona con ellos. El objeto, la persona o la comunidad de estudio son importantes, pero también lo es la actitud que el investigador mantiene hacia ellos. El tema, la pregunta, el problema, la hipótesis, los objetivos, el argumento y el modelo de análisis, entre otras muchas variables, son primordiales para el desarrollo de un plan de trabajo riguroso y científico. Pero también es primordial el proceso de maduración intelectual y sobre todo vital que experimenta el individuo a lo largo de toda su trayectoria investigadora. Evidentemente, conocer los clásicos de un área de conocimiento específica, las líneas de investigación más relevantes, los temas y problemas dominantes en un momento concreto, los centros de investigación nacionales e internacionales y las revistas especializadas y de impacto resulta estratégico y confiere un alto nivel académico al investigador o a la investigadora. Pero también es estratégico y primordial conocerse a uno mismo como sujeto que piensa. Saber manejar los fondos documentales y bibliográficos, distinguir las fuentes más reputadas y realizar una buena selección de fuentes de información, ya sean personales, institucionales o documentales, resulta imprescindible, pero también lo es aprender a diseñar, gestionar
y sobre todo exponer el conocimiento desarrollado en mi trabajo con habilidad, rigor y humildad. En una palabra, vuestra personalidad entera quedará plasmada de una u otra manera en vuestro trabajo académico. Y es esto lo que puede enriquecer vuestra investigación y también la de futuros investigadores. Bien, quiero cerrar esta presentación agradeciendo a todos los miembros y colaboradores de esta web: Rodrigo, Luisa, Encarna, Anxo, Pilar, Inmaculada, Miguel, Fernando, Teresa, Sergio y Elena, por su implicación y dedicación. Y especialmente todo el equipo agradecemos a Emanuel Chamorro el trabajo realizado. La maquetación de la web, el orden, la vistosidad, la elección del color, la luminosidad, el esmero, nos han parecido espléndidos. Y terminamos esta presentación también agradeciendo a todas las personas que se han conectado por vuestro interés y disponibilidad. Esperamos que os guste nuestra web. Y muchas gracias por compartir con nosotros esta presentación. Para cualquier duda, para cualquier información, para cualquier comentario, en la parte de abajo de la web tenéis nuestra localización y podéis poneros en contacto con nosotros, que estaremos encantados de contactar con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Vale, Gemma. Muchas gracias. Fernando, ya hablamos. Luego hablamos, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Un beso a todos. Un Gracias. beso. Hasta luego. Nos Igualmente, vemos. hasta luego. Hasta Elena. luego. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Nosotros. Igualmente. Todo un Vale, beso hasta para luego. todos. Adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, Luisa. Adiós. Adiós. Lo he dicho Adiós. con el micrófono apagado. Gracias Vale. a todo el equipo, a Emanuel y a ti, Gemma, por contar con Gracias, Luisa. Hablamos. Gracias, Luisa. Gracias Gracias. a todos, a todas. Adiós. Ignacio, gracias por asistir, que ya te he visto. Ignacio García Peña, muchas gracias. Hasta pronto, Ignacio. Un saludo. Felipe, Elena se ha ido corriendo. Hola, Pablo. Vale, gracias, Felipe. Ya estoy aquí, Gemma. Vale, madre mía, Elena, que se me ha colapsado el ordenador, ¿qué te parece? Ya, pero Pero bueno, no me lo puedo creer, se ha quedado pillado. sí. Con lo cual, los links de Manuel no he podido poner ninguno de los dos, porque se ha quedado Sí. pillado y no ha habido manera. Bueno, pero yo creo que ha quedado muy bien. Pues, luego veremos la grabación, no lo sé. ¡Uy, se sigue grabando! Espera, que voy a quitar la grabación. Estoy grabando, quiero tener grabación. Quiero tener la grabación.